y nadie mejor que Silvio Cañas para ayudarnos a entender y hacer un análisis justamente de lo que son estas medidas para nuestro país. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo les va? Y acá Bueno, estamos, acá intentando estamos, exactamente. entender. Poco compromiso después de escuchar al ministro de Economía, escucharme a mí, la verdad que ya está todo dicho, ¿no? Un poco analizar qué es lo que anunció el ministro, qué es lo que se esperaba y qué es lo que se anunció. Ujú. A ver, según en lo que se venía escuchando por los pasillos, ¿no? Del ministerio y lo que se venía levantando con información, se esperaba más cosas, más anuncio. Sí se esperaba un anuncio de un tipo, del movimiento de tipo de cambio, un nuevo valor de tipo de cambio, que es lo que pasó realmente. Se fue a 800 pesos. Algunos hablaban de poco menos, 680, 650. Creo que pocos esperábamos un 800 pesos, pero bueno, resultó ser ese número. Eh, ¿Qué viene detrás de esto? Como dijo él, el análisis previo que ellos encontraron, el análisis que tenían hecho y que con el que encontraron, fue muy distinto y se encontraron cosas más profundas o un desequilibrio más importante. Lo que está tratando de hacer ahora el gobierno es desarmar ese desequilibrio y llevarle un poco de más de sinceridad en algunas variables. Uno arrancó por el tipo de cambio, pero lo único que hizo, a ver, todos esperábamos un tipo de cambio y una unificación, dejar de tener el dólar tarjeta, el dólar blue, Claro. el dólar MEV, el contado con liqui. Pero la realidad es que no pasó. Seguimos teniendo todos esos mismos dólares, pero ahora más caros. De Ujú. hecho, hoy el dólar tarjeta está alrededor de los 1.300 pesos. Claro. El dólar MEV y el dólar contado con liqui y el dólar blue recién arrancan en el mercado una cierta tendencia al alza, pero se mueven alrededor de los 1.100, 1.050 en algunos lugares, pero todo indica que probablemente pueda llegar a seguir subiendo hasta alcanzar ese nuevo dólar tarjeta, o si el mercado entiende que ese 800 es un dólar que se puede mantener a lo largo del tiempo, por ahí se queda alrededor de los 1.000 o 1.100. Como dije, nada de todo esto, a ver, fue un nuevo, pero no ha cambiado mucho, en el sentido de que seguimos teniendo las distintas cantidades de dólares. Otra cosa que se anunció anoche, que se dio a conocer el Banco Central y que hoy hay reuniones importantes en el Banco Central, es cómo va a seguir. No es que un dólar en 800 pesos y se mantiene quieto, sino que evaluando un 2%. Sí. Lo que intentó hacer hoy el Banco Central también es bajar las intereses, manteniendo, manteniendo las tasas del ELIC en 133%, eso para que tengamos un poco de referencia de lo que es plazo fijo, ¿no? Y lograr bajar las tasas de pases a un 100%, que venía, estaba un poco más cerca del 133. ¿Cuál es la finalidad de eso? Es que los bancos empiecen a volcar el dinero que hoy tienen colocado en el Banco Central y eso se ve a tasa un poco más barata. A ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque tenemos algunos problemas seguramente que tengan que ver con el clima. Viste que nos encanta echarle la culpa a las tormentas y al clima, pero estamos con algunos inconvenientes para poder escucharlo bien a Silvio y es realmente una conversación que no queremos perder, porque estamos prestando mucha atención a lo que son estas medidas económicas y queremos saber también cuáles son los consejos, ¿no? Más que nada para el día a día, porque hoy nos levantábamos, nos despertábamos y decíamos, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ahora la plata, la misma plata que tenemos, no va a alcanzarnos para lo mismo que vamos a comprar siempre, porque ahora todo sale el doble, el 40, el 50% más. ¿Qué va a pasar con el transporte? ¿Qué va a pasar con los servicios? Entonces, bueno, ante la importancia de esta llamada con Silvio Cañas, que nos ayuda a entender y nos explica un poquito cómo debemos manejarnos para no entrar tampoco en lo que es la desesperación, no creer que se termina el mundo, que no podemos seguir adelante, sino que debe haber algún tipo de consejo y forma para de alguna manera achicarnos por un lado, ver cuál es la opción mejor para hacer con nuestra plata, con nuestro salario. A ver, Silvio, si nos está recibiendo, optamos por la llamada telefónica que seguramente va a ser mucho más clara. Sí, sí, lo escucho bien, perdón, yo seguía hablando, pero no sé que ustedes no me estaban recibiendo bien. Ah, Bueno, no sé en qué punto, a dónde quedé, ¿no? Pero lo que decía que, a ver, de todas estas medidas, o las pocas medidas que se tomaron, porque fueron pocas en realidad, ninguna apunta a combatir la inflación, sino todo lo contrario. Esto, a nuestro parecer, da a su vez más impulso para que los precios sigan incrementándose. Lo único, ni siquiera paliativo a la inflación, sino al poder adquisitivo,
Fue el claro. anuncio de esto de las ayudas sociales, el incremento de las ayudas sociales, pero por el lado del sector privado o del sector asalariado en realidad, ya sea público o privado, no hubo ningún anuncio en esa medida. O sea, no se habló de un bono, que en otra oportunidad, cuando hubo un salto de valor, bueno, vamos a darle un bono a los privados, que lo termina pagando el empleador, ¿no? O un Sí, bono para el sector público, nada se habló de eso, sino que lo que se espera, lamentablemente, es que este salto evaluatorio y este aumento de precio que se viene dando ya en algunos días previos y que tal vez en estos días se siga dando alguno más, corrompe, digamos, y vaya a apuntar contra el poder adquisitivo de las personas. claro. Se vienen meses, que eso ya lo dijo el presidente, lo dijo ayer el ministro, se vienen meses muy duros en materia de inflación. Inflación que según nuestras estimaciones va a ser el piso del 20% y esperemos que no supere el 50%. Pero probablemente estemos por arriba de ese 20% de inflación mensual y no vemos por el otro lado el ajuste de los salarios. Entonces nos preocupa porque va a haber una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte y Claro. que eso va a caer en caída del consumo, digamos. Que ahí creo que si uno lee entre líneas, creo que es la forma que el gobierno pretende bajar la inflación. Cuando caiga el consumo. Si cae el consumo, hay menos demanda, vos no podés, como empresario, no podés seguir aumentando los precios porque no Ujú, vendés. claro. No vendés al precio que te actual, no vas a vender menos al precio más caro. Entonces, una forma de combatir la inflación es haciendo caer la demanda y haciendo caer el consumo. Por uno, lo que deja entrever todas estas medidas, y digo, porque no se anunció el aumento de ningún bono, solamente la ayuda social que es para la escala más baja y Más con baja, mayores claro. necesidades, y que también la realidad es que puede generar el conflicto social, mayor conflicto social, ¿no? No veo yo a un empleado de clase media saliendo a saquear un supermercado porque no le alcanza para comer. Porque de Ujú, hecho, a lo mejor, ¿qué va a pasar con ese empleado? Y si tiene un plazo fijo, no lo va a poder renovar. Si tiene un dolarcito guardado, lo va a tener que vender. Pero en cambio, si a la clase más baja, que hoy no alcanza para nada, si a su vez le incrementan los precios un 40 o 50%, ya se le vuelve a complicar y ahí es donde empieza el conflicto social más importante, lamentablemente. Entonces el gobierno eso sí lo va a paliar y ya dijo, le voy a poner más plata. Pero la clase media, el asalariado, el sector dentro del sector público o el privado, son los que van a ser más golpeados y que van a sentir más el incremento de los precios. Y si de esos dos, digo, el sector público más todavía, porque está claro, y fue lo que anunció el presidente, se vienen, no digo reducción de salario para el sector público, pero congelamiento de salario. congelamiento, Entonces, claro, entonces claro. vos ya, con un aumento del 25% de los precios, vos ya el primer mes ya cobraste un cuarto menos. Ujú, Cobraste lo mismo, pero digamos, comparativamente ya cobraste un cuarto menos. Y si tu salario se sigue manteniendo, lo más probable es que los próximos meses siga cayendo tu poder de compra. O sea que de todo esto, el que más va a hacer frente, lamentablemente, es el asalariado del sector público. El sector Silvio, privado depende, sí. si bien obviamente no tenés la solución mágica ni la bola de cristal, pero ¿cómo se hace? Porque un asalariado que está perdiendo ya el 25% de su salario, que le van a aumentar el transporte, le van a aumentar los servicios, ¿cómo se hace para no entrar en la desesperación? ¿Cuál es la manera para poder seguir adelante? A ver, entiendo que había muchos desequilibrios y, a ver, también el diagnóstico es malo. Yo, en algún momento hay que hacer el sacrificio. Ujú, Coincido con el análisis y el planteo que hace el presidente, es que ver dónde y cómo y cuándo. Lamentablemente siempre son los mismos los que terminan pagando o terminamos pagando los platos rotos de la fiesta, pero el cómo se hace, yo, la verdad, para poder dar un anuncio necesitaría tener más información, que no la tengo y que ellos sí la tienen, por eso tomaron esta medida. En algún momento, si yo me pongo a pensarlo, mi discurso y mi análisis con el anterior, toda la campaña de Milei, esto, yo no coincidía en el análisis que él hacía sobre que el problema de la inflación era monetario. Hoy van un poco más atrás y dicen, no es solo monetario, sino que el déficit fiscal. Y ahí sí, ya arrancamos de un mismo análisis. ujú. A ver, solucionar el problema de un déficit de 50 años, solucionarlo en 3 meses es muy difícil. Imposible. Sí. El problema es que no tienen otra fuente de financiamiento, digamos. Pero si tuvieran que, yo pensé que en el anuncio de ayer venía este tipo de cambio nuevo, pero también Ujú. venía una liberación del cepo, con lo cual vos podías, con una llegada de dólares, vos podías liberar el cepo y eso iba a aflojar algunos de los problemas que vos tenías. Pero no pasó. Eh,
Difícil pensar en recetas. Difícil es pensar en recetas cuando uno tiene poca información como la que tenemos Claro. los mundanos, ¿no? Los que estamos de este lado. Pero ese camino, no sé si es bueno o no, yo hago el análisis de lo que puede llegar a pasar y veo eso. Veo meses de una alta inflación, veo meses en que los salarios no se van a ajustar tan rápido y que va a haber pérdida de poder adquisitivo. Y hay que ver hasta dónde está la templanza y el aguante del ciudadano para decir que sacrifico 4 o 6 u 8 meses de mi vida de un bienestar. No digo que no van a tener para comer la clase media, pero Bien. que a lo mejor no se van a poder dar los gustos. Es decir, si yo salía a cenar una vez por semana, y van a cenar una vez al mes, o tal vez nunca, afuera, ¿no? Claro. Estamos hablando de salir a cenar afuera. Pero bueno, ahí es donde empieza toda la cadena. Si el restaurante que está acostumbrado a recibir tal vez 4 veces a vos al mes, te empieza a recibir una vez, ya digamos, ya empieza a tener menos venta el restaurante. Claro. Empieza todo el achique y toda la caída en el Es la en cadena, el claro, consumo. claro. Bueno, lo vamos a Esperemos ver también en el día a día. en los A ver. próximos meses. Y Ujú. esperemos también que el sector agropecuario haga, digamos, sea bueno el sector agropecuario, porque la llegada de dólares, y creo que ese es el segundo semestre que podemos llegar a tener, con un mercado, con un nivel de reserva y con aflojando la reserva y aflojando el cepo, pudiendo importar, creo que lo que no se ve o lo que no se dice, que es y ahí sí es mi análisis, la segunda forma para combatir la inflación en el largo plazo va a ser con importación. El libre Claro. mercado, que es lo que propone el gobierno, es te llegan más productos de afuera. Entonces, cuando vos sos el único que vende ese producto, podés aumentar las veces que vos quieras. En este corto plazo no vas a poder aumentar porque no vas a tener demanda. Y en el segundo periodo no vas a poder aumentar porque te voy a dejar que entren otros productos de afuera y vos tengas que competir con otros productos de afuera. Entonces, en este logro combatir la inflación por una caída en la demanda, y en la otra voy a lograr combatir la inflación por un aumento de la oferta. Claro. Lo que Claro. no se ve también, que muchas veces esa apertura de la economía a nuestra industria, a la industria local, le pega del lleno porque no puede salir a competir con niveles de producción de China, de Y Brasil sí. o de otros niveles de producción, y eso también genera caída del empleo. El consejo Un poco entonces para es tener paciencia, ajustarse bastante en lo que uno pueda. Capaz que antes vivíamos un poquito más relajados, bueno, ahora tener un poquito de eso, ¿no? De ajustarnos el cinturón, de aguantar un poco más, con la esperanza de que vamos a salir adelante. Totalmente, sí, y ser inteligente para comprar, para buscar, para rever, no endeudarse donde no haga falta, porque las tasas siguen estando altas y después Claro. cuesta salir de ese endeudamiento. Y por otro lado, digo, sí, tratar de ser más eficiente en los recursos. Ojo con los servicios, ojo con la luz, con el gas, Ujú. porque hoy lo que vos estás usando no lo estás pagando todavía, lo vas a pagar cuando cierren la boleta dentro de 30 días, Claro. y probablemente cierre con otro valor. Entonces, si vos estás acostumbrado a usar de las 24 horas, 15 horas el aire acondicionado, bueno, empezar a usarlo más eficiente porque se viene una tarifa más alta de energía y no sabes cuánto vas a pagar, porque lo estás usando hoy sin saber cuánto vas a pagar. Claro. Así que hacer más eficiente y estar más cauto, y lamentablemente vamos a tener que restringir algo de bienestar, como siempre decimos, en pos de en el futuro estar un poco mejor. Gracias, Silvio, y te vamos a volver a molestar seguramente cuando sigan más anuncios y cuando veamos el día a día cómo sigue esto. Ningún problema, a disposición. Gracias a ustedes por la comunicación.